El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los dos discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio. Todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Estamos celebrando la solemnidad donde se recogen los corazones de todos los cristianos católicos para adorar, para darle gracias a Dios que se quedó con nosotros bajo las apariencias de pan y vino. Apariencia, oiga bien, parece pan, pero ya no es pan. Parece vino, pero ya no es vino. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes dos pensamientos. Y el primero es sobre la presencia real de nuestro Señor. ¿Por qué decimos que el milagro de los milagros es la Eucaristía? Tiene que ver con la presencia real. Y el segundo pensamiento es sobre la correspondencia de amor que tenemos que tener ante el Señor. Trataré de hacer lo más breve posible. Hermanos, presencia real de Jesús en la Eucaristía. Para poder explicar eso se necesita el uso de la filosofía. En la filosofía se dice que el ser está compuesto por lo que vemos, está compuesto por la materia, es decir, los accidentes, todo lo que podemos ver, y donde eso que podemos ver está como sostenido o pegado. A eso se le llama el ser, la esencia, la forma. En la Eucaristía, en todos los cambios, lo que cambia son las cosas aparentes, o sea, lo visible. Por ejemplo, en una naranja, cuando está tierna, cuando está sazona, cuando ya está madura.
vemos un cambio en el tamaño, vemos un cambio en el color, vemos un cambio en el sabor. Todo eso se le llama accidente. Son cosas que cambian. Todos esos cambios son accidentales. ¿Y por qué se le llama accidentales? No nos estamos refiriendo a los accidentes de un automóvil, ¿ve? Estamos refiriéndonos a un cambio que de una manera de ser pasa a otra manera, pero en la Eucaristía hay algo especial y por eso se dice que es el milagro de los milagros. Porque en la Eucaristía los accidentes no cambian, lo que cambia es el ser. Es decir, donde los accidentes están pegados, el color. Ustedes ven esto, la tela, es el color, pero ese color está pegado a un ser. A eso se le llama accidente. Lo palpable o el tamaño son accidentes, es lo que cambia en lo normal, pero en la Eucaristía se dice que es el milagro de los milagros porque allí no hay cambio accidental, allí hay un cambio sustancial y por eso se le llama a la consagración, se le llama transustanciación, porque hay un cambio de sustancia, o sea, el ser, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que en la consagración el ser pan sale y entra el ser Dios. El ser de Dios entra a eso que podemos ver, la hostia. Si ustedes prueban una hostia consagrada y una hostia sin consagrar, no va a haber ninguna diferencia. Porque el sabor es igual, el tamaño es igual, el color es igual. Visiblemente. Pero una hostia consagrada es el cuerpo de nuestro Señor. Y en nuestra Iglesia Católica, con un sacramento, con una especie que podamos tomar, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que no en todas las iglesias se da la comunión bajo las dos especies, porque basta una sola para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando se puede, en algunas iglesias se ofrece a cada cristiano que se acerca a la comunión el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en una iglesia donde solo se dé el cuerpo de Cristo, cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, cuando está dando la comunión bajo una sola especie, y otra iglesia donde se dé la comunión bajo las dos especies, donde el sacerdote toma la hostia consagrada y le da el cuerpo y la sangre de Cristo, recibir la comunión en las dos especies. Una iglesia que dé la comunión bajo una especie, otra iglesia que dé la comunión bajo las dos especies. La comunión que se da bajo las dos especies no agrega, no es que esa iglesia esté ofreciendo más que aquella iglesia donde se dé bajo una sola especie. Porque basta recibir una especie, ya sea solo el vino consagrado, que ya no se llama vino consagrado, porque este es un gran misterio que uno mismo se puede contradecir cuando decimos vino consagrado. Es que ya no es vino, es sangre. Pero como para llamarlo, si decimos aquí está el vino y aquí está la sangre de Cristo, pero es un poco complicado el lenguaje, no es capaz como de expresar todo este gran misterio. Entonces usamos un lenguaje como medio contradictorio cuando decimos el vino consagrado, porque si decimos que es vino, pero y le agregamos el consagrado, estamos diciendo que es apariencia de vino. Eso queremos decir cuando decimos hostia consagrada, apariencia de pan, apariencia de hostia, porque en realidad es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el milagro de los milagros es
en la Eucaristía, porque en ningún cambio se da el cambio de sustancia. Uno cuando es chiquito, tiene una apariencia. Cuando es joven, tiene otra apariencia. Cuando ya es un poco más mayor, tiene otra apariencia. Y va cambiando, le salen canas a uno. A mí ya me salieron varias. Pero eso no cambia mi sustancia. No cambia mi sustancia. Sigo siendo el mismo. Puede cambiar los accidentes, pero nunca la sustancia. En una fruta que se va haciendo madura, que va haciendo, puede cambiar la apariencia, puede cambiar los accidentes, pero nunca la sustancia. Y en Eucaristía lo que cambia es la sustancia, aquello que sostiene lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Eso, nada puede existir sin que tenga un sostenimiento. ¿En qué se sostiene ese color? ¿En qué se sostiene aquello tangible? Siempre se requiere de un ser. Pues en la Eucaristía lo que cambia es la sustancia, el ser. Por eso es que el ser pan sale y entra el ser de Dios. Entonces, en cada oportunidad que recibimos a Jesús en la hostia, estamos recibiendo el ser de Dios, a Dios vivo. Y por eso nuestra fe, la Eucaristía, es la fuente y el culmen de nuestra fe. Y todos los demás sacramentos convergen, todos los demás sacramentos nos llevan a la Eucaristía. La misión evangelizadora debe de converger, debe de terminar, debe de culminar, debe de apuntar a la Eucaristía. La Eucaristía es lo más importante que tenemos nosotros los cristianos, porque es el mismo Jesucristo, vivo con su cuerpo y con su sangre. Este es un gran misterio, hermanos. Cuando Jesús iba pasando por la calle, dice en la palabra de Dios que estaba un ciego. ¿Y cómo se llamaba ese ciego? Bartimeo. Y ese Bartimeo preguntó: ¿y qué está pasando? Y le dijeron los que estaban ahí cerca: es Jesús quien va pasando. Entonces él desde lejos se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Bartimeo aprovechó el paso de Jesús. También ahora nosotros, hermanos, ya en unos minutos vamos a vivir ese mismo momento donde Jesús camina por las calles y nosotros, su pueblo, le acompañamos. Aprovechemos el paso de Jesús en nuestros hogares para que haya paz, en nuestros hogares para que haya comunión. Es Jesús quien va allí en la hostia consagrada, aunque no lo entendamos, como dice Santo Tomás de Aquino, pero nuestra fe lo confirma. Allí en la hostia está Jesús de Nazaret. Si lo cree, Él está. Si no lo cree, Él sigue estando. O sea, no depende de la fe de una persona para decir que si está o no está. Él está allí, en la Eucaristía. Y es el segundo pensamiento que quiero compartirles. Si no me di a entender con el primero de la presencia real de Jesús, pues pídanle al Señor con su oración que les ayude a entender que allí está Jesús. Y ahora voy con el segundo pensamiento. Comparto el segundo pensamiento, nuestra correspondencia a Jesús de Nazaret. Hermanos, preguntémonos por qué Jesús quiso quedarse, por qué Él quiso quedarse incluso después de la misa entre nosotros. En un principio, la Iglesia reservó la Eucaristía después de la misa para llevársela a los enfermos. Pero además de eso, además de tener esa intención al dejar la Eucaristía después de la misa, no consumirla todo, porque podíamos tener otra costumbre que podría consistir en que en la misa se consume todo y después de la misa no dejamos ninguna hostia consagrada. Podríamos tener esa costumbre en la iglesia, pero no es así. Nos quedamos con la Eucaristía. ¿Y para qué se queda la Eucaristía? ¿Para qué se queda Jesús en la hostia? Se queda para seguir salvando.
se queda para seguir atendiendo, se queda como el buen pastor para apacentar sus ovejas. Y nosotros tenemos esa gran oportunidad. Tenemos a Jesús expuesto las 24 horas aquí en la capilla de adoración al Santísimo Sacramento del altar. Cuando usted visita un templo, lo primero que se debe de hacer es buscar el sagrario y arrodillarse ante el sagrario. Saludarle y decirle: Señor, creo firmemente que estás presente en la Santa Eucaristía, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y poder hacer allí nuestra profesión de fe. Y después, pues ya hacer lo que vamos a hacer. Cada vez que ustedes vienen aquí a este templo, cada vez que vienen ustedes aquí a esta lomita, a este cerrito donde está esta parroquia, lo primero que tienen que hacer es ir a la capilla y a poder arrodillarse en unas 2 palabras que le digan al Señor. Aquellas palabras que les enseñé: Señor, no permitas que me aparte de ti, no permitas que me separe de ti. Y sálgase y vaya a hacer lo que va a hacer. Pero visitemos siempre al Santísimo Sacramento. ¿Cómo se hace una amistad? Una amistad se hace cuando comenzamos a hablar, cuando comenzamos a chatear. Entonces uno conoce más a la persona. ¿Cómo vamos a hacernos amigos del Santísimo? Acercándonos a Él, hablando con Él y ofrecerle a Él no solo nuestras tristezas y nuestros agobios. Ofrecerle a Él también la acción de gracias por la salud. A veces venimos al Señor solo cuando estamos perdiendo la salud. Y cuando tenías la salud no viniste a darle gracias, a decirle: gracias, Señor, porque puedo caminar, no me duelen los pies, puedo correr, puedo saltar. ¿Por qué no vienes a darle gracias al Señor? Porque puedes mover las manos, porque tienes buenos los huesos, no te has quebrado, no te has caído. Hasta que vienes todo derrengado, ahí ya vienes que ya. Solo como a quejarte y a decirte: ay, Señor, ¿por qué permitiste eso? A llorar venimos. Y está bien que vengamos a llorar, porque el Señor está aquí para consolarnos. Pero no solo para venir a llorar, hermanos, vengamos también vengamos a llorar, pero a llorar de gozo, de alegría, porque Dios ha sido bueno. Le ha ayudado, ahora tiene un trabajo. Le ha ayudado, ahora su hijo ha sido rescatado de esa enfermedad. En fin, tenemos tanto que agradecerle al Señor, y en esta misa pongamos ese agradecimiento al Señor, principalmente por quedarse con nosotros en Eucaristía, y hagamos el propósito de no abandonar a Jesús, de no abandonar al Santísimo Sacramento, porque allí está nuestra felicidad. Si queremos paz, si queremos alegría, vengamos a Jesús y seguramente Él nos la va a dar. La Virgen Santísima nos ayude para que tengamos cada día esa entrega como ella lo tuvo.